Allá sí no es rumor, allá la gente dice, ese man tenía un pacto con el diablo. O sea, ellos sí, por lo que vieron, ellos sí lo aseguran. Ahí fue la primera vez que él estuvo en una secta satánica. En un artículo leyó que en los Estados Unidos se coleccionaba gente, o sea, pertenencias de asesinos seriales y que era algo que él guardaba muy preciado para él y lo tenía ahí como su agüero. Él pegaba muchas cosas en las paredes de su celda, versículos, frases de él, dibujos de él, y saca la Biblia, la más antigua, la que lleva toda la vida con él, y me la entrega. Pero no solo eso, sino que yo la abro y el tipo me hace una dedicatoria en la Biblia. Este video podcast que vamos a hacer es uno que creo que va a pasar a la historia. Les vamos a revelar secretos que nadie ha conocido a uno de los peores criminales de la historia de Colombia, valga la redundancia, Garavito. Garavito. Van a conocer cosas increíbles. Van a conocer acerca de la Biblia de Garavito. Van a conocer los secretos más extraños que tuvo antes de fallecer. Y van a conocer a un periodista, un investigador, que durante mucho tiempo estuvo en contacto con él. La única persona que estuvo en contacto con él, aparte de sus familiares, durante sus últimos años. Los secretos de Garavito, aquí en este video podcast. Un hombre que nunca debió haber existido, pero que está lleno de misterio. Y estoy con un gran investigador. Estoy feliz que usted esté acá en este video podcast. Uno de los más importantes investigadores, periodistas de crimen colombiano. Tiene su propio canal de YouTube, que ya mismo ahorita vayan y suscríbanse allá, que se llama Conducta Delictiva. Estoy con Kevin Pinzón. Kevin, gracias por estar acá. No, Esteban, para mí es un gusto, un honor, muy bondadoso y dadivoso en sus palabras. La verdad que estoy muy contento de seguir compartiendo escenarios con usted. Kevin, vea, muy pocas personas saben lo que les vamos a revelar. Casi nadie sabe esto. Todo el mundo habla de Garavito, todo el mundo habla de la entrevista que le hizo Pirri hace unos años, que también tiene un montón de secretos que no les vamos a contar, pero más adelante al final. Y también de John Sistiaga, también hay cosas que no se sabe mucho de Garavito porque la gente simplemente conoce el nombre, a veces lo ve como algo que es gracioso, no es gracioso, está lleno de dolor, está lleno de sufrimiento. Muchas personas sufrieron por culpa de ese desgraciado. Muchas personas sufrieron por culpa de ese que para mí me parece es un ser con conductas inhumanas que ya no está, y yo no me alegro de las muertes, pero lo que él hizo fue terrible a Colombia y sobre todo a niños. Y usted es una de las pocas personas que tuvo acceso como periodista profesional, con un profesionalismo inmenso a Garavito, y lo que usted nos va a contar hoy en día realmente es una revelación. Pero antes de eso, Kevin, siempre hacen preguntas que la gente dice son de cliché. Que, ay, usted porque es periodista, usted porque se interesa en el crimen, usted porque... Bueno, Kevin, ¿usted quién es? ¿Cómo llegó a esta historia? Bueno, pues yo soy un joven que soñando a ser periodista, pues se encuentra un día con la historia que creo que muchos periodistas en el país quisieran o en su momento intentaron poder llegar a obtener. Y bueno, por cosas de la vida, Dios, el universo, Alá, lo que quiera que usted quiera creer, pues me llegó a mí. Sorpresivamente, pues empezó con una carta que le envió a él y esto se convierte después en una llamada y esa llamada se convierte en casi 3 años, 6 meses, 7 meses de estar hablando todos los días con él. Y la verdad que creo que también algo muy particular que pasa es que normalmente cuando uno habla con una fuente, usted sabe, Esteban, que es algo de momento, quizás uno habla, cuadra su entrevista y ya. Pero no, Garavito exigía una demandancia porque en su narcisismo de asesino serial quería que existiera como esa conexión con la persona que él decidió que iba a contar realmente los pormenores de su historia, porque como ya lo decía usted en la intro, se dieron dos entrevistas antes, la de Pirri y la de John Sistiaga, muy buenas entrevistas, pero quizás no tan extensas. Y como no eran tan extensas, pues digamos que se quedaban muy cortas en muchos detalles de la vida de este tipo. Entonces él me escogió a mí para esa tarea y quería que esa tarea se hiciera tan bien que quería que yo lo conociera a fondo y con todo el detalle del mundo. Entonces por eso
fue como tan largo el tiempo que duramos con él hablando. ¿Cómo hace usted para contactar a Garavito? Yo le envío a él una solicitud del IMPEC normal, se la envió a él, a Rafael Uribe Noguera y a Popeye, y el tipo nunca contestó. El tipo nunca, no, me contestó que no, Popeye sí nunca contestó, Rafael Uribe Noguera contestó que no, y a los días me contacta un familiar de él y me dice que quiere. Yo le digo, bueno, pues quisiera hablar con él y el tipo me llama y ahí empieza todo y eso que fue muy chistoso porque en la primera llamada, no sé si yo he hablado sobre eso, pero hoy voy a tratar de darle el mayor detalle y cosas inéditas, digamos, que pueda dar. Y yo me acuerdo que él me preguntó si yo era colombiano. Cuando yo le dije que sí, me dijo, no, yo no hablo con colombianos y me iba a colgar. Entonces yo le dije, no, pero espere, ¿por qué? Me dice, no, el señor Pirri vituperó la palabra del señor, el señor Pirri se encargó de que aquí en la cárcel todo el mundo me quisiera matar. Por la entrevista que yo leí a él fue que se me convirtió en un infierno la trama Cuba, entonces pues yo no hablo con colombianos. Yo sí estoy interesado en que alguien cuente mi historia, en dar una entrevista, unas sesiones de entrevista muy largas, pero yo no quiero que sea con un colombiano. Sin embargo, yo le dije, espere, deme 2 minutos, ya me llamó, no pierda el minuto, hablemos. Y, y pues si no, pues todo bien, no, no lo hacemos. Y en 2 minutos lo logro convencer, no del todo, pero creo que sí le dejé su llamita ahí encendida y el tipo siguió llamando, al otro día volvió y llamó, al otro día volvió y llamó y así, y sábados, domingos, festivos, lo que fuera, el tipo llamaba y ahí comenzó todo. Garavito lo llamaba, digamos, un domingo por la mañana. Sí, Garavito podía llamar un domingo por la mañana, podía llamar un 24 de diciembre, podía llamar un 31, llamaba en Semana Santa. Garavito no descansaba nunca en llamarme porque, pues, que hacía todo el día y tampoco es que él tuviese como una relación muy cercana con su familia. Obviamente, algunos de ellos estaban pendientes de él, especialmente un sobrino, pero creo que conmigo tenía muchas más cosas de qué hablar. Entonces me llamaba mucho más seguido, siempre era como muy... eh, las conversaciones al principio yo no las tornaba como a su vida personal, perdón, la vida pública de los asesinatos ni nada, sino más como a su vida personal. Entonces me contaba qué hacía, qué había comido en el día, si le había sentado mal, si no, con qué otro preso había hablado, me contaba sus peleas con los otros. Entonces creo que eh, como esa manera de abordarlo lo dejó a él, pues yo creo que impresionado, porque pues yo en ningún momento lo llamé a decirle, no, es que usted como es el mayor, pues yo no me desgasté en eso, él creo que ya lo sabía, no hacía falta repetírselo, sino me enfoqué en otras cosas y yo sí tenía como ese propósito de sacarle la carne a la historia, y era eso que el tipo no mostraba en la cámara. Entonces yo decía, acá tengo que develarlo y si es por medio de las llamadas, pues así será. ¿Y qué es lo más raro que le dijo? O sea, que usted haya dicho, pero es increíble lo que me está diciendo. Uy, no, pues es que en 4 años uno que no le escucha a Esteban. Garavito era un tipo muy inteligente, pero hablaba muchas cosas, él contaba muchas cosas, también me contó muchas cosas del tema de Pirri, de John, con Sistiaga fue muy charra la entrevista de ellos dos, pero contaba de todo. Por ejemplo, un día, no sé por qué razón se dio el tema de las mujeres y me decía que él quería salir y casarse con una mujer. Y yo le decía, pero ¿cómo así? O sea, pero luego usted no dice que no. Entonces decía, no, es que yo, las mujeres son mi todo, pero son como mi compañía. Es como, como una amistad, como que yo quiero tener ese hogar para agradarle a Dios, supuestamente él, pero yo le decía, ¿pero usted alguna vez ha estado sexualmente con una mujer? Me decía, no, nunca, jamás. Yo con las mujeres que estuve, siempre desde el principio les decía, yo puedo pagarle el arriendo, darle de comer, sostenerla como si fuera mi mujer, pero a mí sexualmente no me pida nada. Y él se amparaba, les decía que era por el episodio de que él había sufrido de niño. Entonces les decía que por esa razón él no funcionaba, era la palabra que él usaba. Es bastante extraño, pero también un poco retorcido.
le alcanzó a contar algo aparte de eso, de sus gustos, porque yo entiendo, lo que he escuchado, es que él tenía una definición política muy fuerte y que también le gustaban varios programas de televisión, incluso que se los memorizaba en su momento, que también era muy retorcido, que armaba canciones enteras, que hacía canciones que él mismo medio componía que eran muy, muy macabras. Mire, a mí yo quedé, y hoy en día, que ella le va a contar algo de mi intimidad también, que estaba yo acostado con Michelle, ahí viendo televisión, y a ella le gustaba mucho lo de Betty la Fea, y yo nunca había visto Betty la Fea, pero la empecé a ver, ahorita que la estaban transmitiendo. Hermano, empieza la intro de esa canción. Dicen que no sé qué tal, bueno, la Sí, canción. le dice que soy fea, que camino cuando... Garavito tiene una composición de esa canción acoplada a él, a la vida de él. Entonces dice que soy un monstruo, que soy la bestia, que no sé qué, que me gustan los que pa, que mi nariz es así, que ta. Él me molestaba mucho y me decía, como yo soy apellido Pinzón, él me decía, usted es el primo de Betty la Fea, Pinzón Solano, jajaja, y se reía. Y me acuerdo una vez que estábamos almorzando con mis papás, él me llamó, yo tenía que contestarle sí o sí siempre, así yo estuviera almorzando como fuera, porque si no, él tomaba una actitud muy rara después. Y yo le contesté y coloqué el altavoz para ir almorzando mientras yo lo escuchaba, porque las conversaciones eran más yo de escuchar lo que yo de hablar. Y el tipo me saludó y dice, ¿qué hubo, qué? ¿Cómo está? No sé qué. Yo, bueno, qué viejo. Yo le decía viejo porque no le gustaba que yo dijera Garavito ni Luis Alfredo, porque él me decía que no le gustaba. Entonces me dijo, dígame viejo si quiere. Yo le decía viejo. Y el tipo empieza a cantar, hermano. Y a mí nunca se me va a olvidar la cara de mis papás. Se quedaron impresionados porque le cambió la letra de esa canción, la acopló a la vida de él. Entonces dicen que soy el monstruo, que soy la bestia, que no sé qué. Yo sé que ha comenzado así. O Que sea, me la gustan los canción de ese niños. tango, Ese tango, que conoce todo el mundo. él me explicó que era un tango. Yo no sabía que eso era un tango. Pensé que era la canción de la novela, pero eso es un tango. Y él dijo, él dice que lo había escuchado hace muchos años y lo acopló ahí en la cárcel, hizo una composición a base de ese tango, pero con su vida. O sea, diciendo, se dice que soy un monstruo, que... Soy la bestia, que como que me Uy, gustan los terrible. niños, algo así decía. Y yo, claro, pues nosotros almorzando con mi familia, ellos se quedaron como, ¿qué? O sea, muy loco, porque siempre ellos habían escuchado pues el señor Paisa hablándome chévere, contándome su día a día. Cada vez que ellos tenían la oportunidad de escucharlo, eran cosas muy normales. Ellos me decían, increíble que usted está hablando con ese tipo porque es un tipo normal. Eh, pero esa fue como la primera cosa rara que ellos vieron y que quedaron realmente sorprendidos. Y estábamos hablando de uno de los peores criminales de la historia. Y usted estaba hablando con él y tenía ese gusto él y reconstruía todo. Y hay otra cosa que es demente. Yo en estos podcasts nunca hablo de política, pero él era muy político, ¿no? Sí, Es muy raro, ¿no? sí, nosotros lo entrevistamos y el tipo petrista, izquierdoso, bravo, que pues cada quien tiene derecho, ¿no? No, yo Cada no, quien sí, puede no. ser de Sí, derecha, derecha, izquierda. izquierda, lo que quiera, Sí, la política pero es algo que divide y yo trato de nunca hablar de esto, pero esto es una cosa que es una sí, revelación. que es una revelación, Garavito. Y le voy a dar un dato, que de pronto esto se vuelva muy viral, pero un día me llamó, me dijo, esa papá de María Fernanda Cabal, la senadora. Me acuerdo que estábamos en época ya de campaña presidencial. Esa papá armó en Twitter, ella hizo un tweet como diciendo quiénes iban a ser los ministros y como, bueno, los directores de todas las instituciones y estatales y todo. Dijo, y esta hijo de no sé qué me dijo que yo iba a ser el director del ICBF de Petro. Y eso lo ofendió totalmente porque dijo, eso ella quiere desprestigiar al doctor Petro con mi nombre, no sé qué, y eso lo ofendió mucho. Él era bastante petrista y me decía que él tenía toda la plena confianza que cuando Petro subiera, lo iba a sacar libre. Porque él decía, el señor Petro da segundas oportunidades, el doctor Petro, él sabe que cometemos errores, como él los cometió en la guerrilla, entonces de seguro él me va a sacar a mí libre. Entonces,
yo sé que no va a salir a ningún puesto ni nada, pero pues aunque sea que me dejen tranquilo, que me dejen estar libre. Entonces, él tenía una inclinación y hablaba mucho del proceso de paz. Incluso él decía que por qué si Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Londoño, Pastor Álape, Pablo Catatumbo estaban en libertad y que se les acusaba de haber violado mujeres, haber violado niños, porque ellos tienen denuncias, eso no es un secreto para nadie, que por qué si ellos las tenían y por qué si ellos se les calificaba también de violadores y estaban libres, habían hecho un proceso de paz, no habían pagado un día de cárcel, pues por qué no le iban a dar una segunda oportunidad a él, pues que ya había pagado 23 años físicos, pues que él tenía todo el derecho también de hacer un proceso con el Estado de reparación y salir en libertad. Eran las conclusiones que él hacía. Porque además era una persona que estaba como muy fuera de la realidad, no dimensionaba o lo dimensionaba, pero manipulaba alrededor a todo el mundo, según los informes que decían que él era un psicópata, que él era un psicópata, que era un personaje bastante, digámoslo así, en Colombia, manipulador, vuelvo a decir, manipulador. Entonces muchas de estas cosas eran como para beneficiarse de él. Él nunca afrontaba y nunca estuvo arrepentido. ¿Usted cree que él se arrepintió de No, verdad? jamás. Jamás porque nosotros, hay también una particularidad, yo creo que en el vínculo que hubo entre él y yo, porque él nunca con otro periodista pudo tener como eso. Yo sí supe, hay periodistas en Colombia que hablaron con Garavito, pero se rompía ese lazo como muy rápido porque él no lograba como encajar, ni el periodista se acomodaba tampoco. Entonces, y uno de los temas donde más colapsaba era en el tema cristiano o religioso. Yo conozco mucho la Biblia, la he leído al derecho al revés, no soy el más religioso del mundo, pero sí tengo mis creencias y debatíamos mucho sobre ese tema. El tipo le parecía ese tema espectacular. Entonces lo debatíamos mucho. Entonces creo que eso también, pues como que hubo ese vínculo ahí también en eso. Porque Pirri era ateo, John Sisiacan incluso en la entrevista le dice, ¿sabe por qué yo no creo en Dios? Por personas como usted, le dice a Garavito. Entonces creo que yo entendí que eso lo podía cambiar y podía eso utilizarlo más bien en pro que en contra y aproveché para debatir sobre eso. Que ese tema después terminó pues en la gran pelea que tuvimos, que eso quedó grabado, que él se levanta a gritarme que yo era un torturador y no sé qué, y él me dice, usted está pisoteando la palabra de Dios porque él me estaba tratando de manipular con la Biblia diciendo que no, en la Biblia hay una parte que dice que todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, que Dios lo cambia a uno, lo hace una nueva persona. Entonces él apelaba mucho a ese versículo y yo le digo, no, espere. Si ya todo pasó y todo ya es viejo y usted es un nuevo ser humano, entonces ¿por qué le molesta hablarme de su pasado? Porque él quería con ese versículo manipular para no contarme nada de lo que había hecho en el pasado. Entonces yo le digo, no. Entonces, se supone que un testimonio cristiano se compone de lo que yo era y lo que Dios hizo en mí para que yo cambiara. Entonces, cuénteme lo que usted era. ¿Quién era usted? ¿Qué hacía usted? Y pues ahí fue cuando él no soportó más y se levantó, empezó a tomar agua. Incluso un compañero que estaba ahí me dijo, bájele porque yo empecé a gritarle también y me dijo, bajémosle porque se va a infartar. O sea, estaba súper pálido y tratando como de tomar agua y tomar aire y se levantó y me decía, yo también por las malas soy bien y no terminaba la frase. Entonces yo creo que me estaba diciendo, yo por las malas soy bien asesino o bien malo. No sé qué me quería decir, pero entonces me decía, Kevin, conmigo no huevonee porque yo por las malas soy bien, no sé qué. Y pues ese día me tocó salirme del auditorio, la guardia me sacó por el problema. Volvamos un momento atrás. Usted empieza a hablar con él y después llega a la cárcel. Esa es una de las cárceles más seguras en teoría, más custodiadas, de más alto nivel de toda Colombia. Queda en Valledupar, que es una ciudad de la costa, no del Caribe, no tiene playa, pero es culturalmente caribeña. Cuando uno llega a esa ciudad, todo el mundo dice, aquí está una de las cárceles, una ciudad hermosa, una ciudad muy bella, donde hay un festival vallenato increíble de música que hay que visitar, pero mucha gente siempre le dice a uno, aquí está una de las cárceles más sofisticadas, de más tecnología de todo el país, y ahí están la mayoría de esos criminales y le llaman la Trama Cuba. ¿Cómo fue llegar a la Trama Cuba? Bueno,
La primera vez que llegué allá fue muy interesante el tema porque nosotros llegamos al... Yo llegué por la noche a Valledupar, era la primera vez que llegué a Valledupar, llegué en la noche, me acosté a dormir, muy temprano al otro día me encontré con Rafael Poveda, nos fuimos en un carro para allá. La cárcel queda en el kilómetro 3, vía La Mesa. No queda dentro de Valledupar, sino como a las afueras, pero adentro de Valledupar hay una cárcel que se llama La Judicial. O sea, hay 2 cárceles en Valledupar. Y a los 3 kilómetros, la cárcel Tramacúa dicen que está construida sobre los terrenos paramilitares de Jorge 40. Queda un batallón y cuando usted pasa el batallón, ya a los 2 kilómetros ya encuentra la Tramacúa. Para mí fue muy impresionante porque la primera vez pues entramos como visita, no entramos con cámara, el micrófono, ni como periodista, sino como visita de Luis Alfredo Garavito. Y nos sacaron de la fila porque no creían que en serio íbamos a visitarlo a él. Entonces nos llevaron a un sitio muy especial que es lo que la gente conoció en la entrevista de John Sistiaga, que hay como unas rejas, como un cuadradito. Esa es la parte baja, el primer piso de atención especial, que es el patio 6, que es donde están los criminales, digamos, con más altas condenas del país. Ellos están en un segundo piso, ahí quedan las celdas, y abajo queda ese patio que es como el rato de esparcimiento de ellos, donde juegan fútbol, leen, se ejercitan. Y ahí es donde tienen las entrevistas a Luis Alfredo Garavito. ¿Por qué? Porque digamos que eso tiene una reja y ahí se puede uno encerrar. Entonces nos encerraron ahí con él porque la seguridad de él tenía que ser muy, muy, muy especial, muy, 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 muy grande. Entonces nos metieron ahí. Me acuerdo que incluso fue a llevarnos una empanada a Levi Rúa, que a él le conocen como el monstruo del matadero. Él era un ex policía y muy amablemente nos llevó unas empanadas. Me acuerdo que cuando yo lo vi, yo ya había leído sobre él y como que cuando él me entregó las empanadas, yo quedé como, uy, ya sé quién es él. Y eso pasaba mucho en la Tramacúa. Tú estabas ahí y podía pasar X persona que tú conocías o que has visto en la prensa y como que, Criminales claro, todos. todos criminales. Bandidos. Sí, pero vea que, Esteban, yo sé que esto va a ser un linchamiento moral para mí decir esto, pero son muy distintos. No sé si cambian su personalidad o son así, pero la verdad que la gente en la Tramacúa siempre nos trató muy bien. Nosotros estamos supremamente agradecidos tanto con la parte administrativa de la Tramacúa, las enfermeras, la guardia, los directores, la subdirectora, pero también los presos. Yo tuve la oportunidad, y eso también la primera vez que lo voy a contar, yo tuve la oportunidad de estar para un Día del Padre, me invitó una fundación a compartir una parranda vallenata para el Día del Padre. Esa gente nunca, ya llevan como 10 y pico de años que no les llevaban nada. Y les dieron como ese regalo el Día del Padre. En todas las cárceles pasa eso. Llevan algo el Día del Padre, como les hacen algo. Y me invitaron. Yo fui y era entrar a cada patio de la Tramacúa, ya hay 12. Entrar a cada patio de la Tramacúa, les daban 5 o 6 canciones, dar unas palabras, nos salíamos, seguíamos al otro patio. Pues cuando entramos al patio 6, yo obviamente iba muy expectante de ver eso, pero cuando ya íbamos a entrar ahí, hubo como que sí, pero como que ya no. Es un patio muy difícil, la verdad, el acceso es muy difícil. Y ahí estaba Garavito, Jorge Noguera. Sí, Rafael Uribe, todos ellos. Rafael Uribe Noguera, Sí, es que sí, Jorge sí. Noguera después aparece. No, Rafael Uribe. Y hay muchos extraditables también, pero la verdad que entramos y nos trataron, son gente muy decente, nos trataron bien, en honor a la verdad, no tengo por qué decir que no, ellos nos trataron muy bien, se les tocó varias canciones que pidieron. Y la verdad que los conocí uno a uno, habían guerrilleros, habían narcotraficantes, habían personas, pues jefes De bandas. de bandas muy grandes del país, pero la verdad nos trataron absolutamente bien. Y se dice que en esa cárcel, lo que escuché yo, no sé si, por eso se lo quiero hacer pregunta directamente, le quiero hacer esta pregunta, se dice que esa cárcel, cuando por ejemplo Garavito se movía, era todo un espectáculo o todo un preparativo, porque había como también un odio de los presos hacia él, o también un temor de él, o el temor también de los guardias, y que era prácticamente un operativo cada vez que se movía de celda a celda. Sí. ¿Es real eso?
Incluso hubo una época, nosotros lo entrevistamos en varias épocas y pasaban 9 meses, 8 meses, un año. Entonces vimos también cómo el cáncer se lo fue comiendo a él. Y hubo una época que fuimos y él lo tenían, estaba ya muy malo de salud, entonces lo tenían en el área de sanidad, lo tenían en el primer piso. Y me acuerdo que uno entra al área de sanidad, pasaba la primera puerta y en la segunda estaba Garavito. Y él sufrió mucho cuando estuvo ahí porque, claro, la gente, los presos cuando pasaban a sus citas o a que lo revisaran o estaban heridos, ya sabían que estaba Garavito en esa celda. Entonces, dele pata a la celda, grítenle groserías. Incluso me acuerdo una que estábamos hablando con él por teléfono y él dice, espera un momentico. Y yo sí escuchaba como golpes. Y cuando escucho que le dicen, viejo, le voy a sacar el otro ojo, como él tenía un ojo apagado, entonces parecía como si no lo tuviese. Y entonces un preso le gritaba, lo vas a sacar el otro ojo, viejo hijo de no sé qué, espero verá que lo saquen y me lo como y no sé qué. Entonces era como muy normal que eso pasara. Pero cuando estaba en el patio 6 también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Cuando él estaba en el patio 6 tenía que atravesar toda la cárcel para llegar al auditorio donde lo entrevistábamos. Y me acuerdo que nosotros teníamos todos los preparativos, Rafael y yo, pues sentados muy concentrados en lo que le íbamos a preguntar en el cuestionario. Y me acuerdo que cuando escuchamos que la cárcel se quedaba un poquito como muda, y nosotros tan raro, cuando empezaba la gritería. Bien, lo vamos a... Ya sabíamos que venía Garavito y también porque todos los pasillos los cerraban para sacarlo a él. No, en la cárcel hay varios presos que están por ahí en la parte exterior llevando comida, llevando cosas, bueno, haciendo varias labores, haciendo oficio. Pero cuando sacaban a Garavito, todos esos presos que estaban por ahí salidos tenían que estar otra vez dentro de sus celdas o los llevaban a una parte o los apartaban y cerraban todas las rejas que dieran a los pasillos por donde iba a pasar Luis Alfredo. Y una cosa que le impresionó mucho al público, a la gente, fue que a Garavito lo recordaban como las entrevistas antiguas y como las fotos antiguas, porque él casi nunca salía. Cuando ustedes llegaron, revelaron a él enfermo, enfermo con el ojo tuerto, con una masa aquí, como un cáncer que se iba comiendo todo, ya no podía ver y esa verruga le había crecido de una manera increíble y realmente fue un espectáculo triste, fue un show que se movió por todos los medios, pero también fue una pieza periodística que estuvo muy bien expuesta y es mostrar el Garavito que el público conocía, hablando con Pirri, que quería ayudar a los niños y mostrarlo así vulnerable en sus últimos días. Usted lo vio, era realmente impresionante. Me dicen, y por eso le quiero preguntar a usted que hizo la entrevista, porque una cosa son los rumores que dicen entre el periodismo y demás, pero me dicen que él nunca quiso realmente hacerse un tratamiento, porque cuando le dijeron tenemos que ir al médico para hacerle, y él le da miedo que los médicos en cualquier momento lo envenenaran o le hicieran algo. Otra, fíjense que lo va a contar, no sé si ya la había contado en otra parte, creo que no. Mm, Yo recibo una llamada en el año 2023, como a principios, de que estaba él muy mal. Garavito no se dejaba tratar. Prácticamente que cuando se llevaba al hospital era porque se desmayaba dentro de la celda y lo sacaban pues para el hospital de urgencias. Pero era muy difícil que él dijera sí. Incluso el día que se murió, yo supe qué pasó toda esa mañana y todo. Y también no quería salir de la cárcel. Él por poco y muere allá adentro. Y cuando recibo esa llamada en el 2023, mi jefe me dice, váyase para Valledupar. Yo me voy para Valledupar y tuve la oportunidad de entrar a la clínica y estar ahí al lado de él, conversar con él, estar ahí en la clínica con él. Incluso ya la guardia, muchos de los guardias de la Tramacoa me conocían. Cuando me vieron entrar fue para ellos una sorpresa, pues como todos los permisos y todo que tuve que obtener para poder entrar allí. Y entré y fue muy raro porque me acuerdo que estábamos hablando y hubo un momento en el que entró una enfermera y él vio
miró a la enfermera y se asustó. ¿Usted quién es? Entonces, no, yo soy enfermera. No, a mí esta mañana me atendió otra diferente. Y ya no, pero el señor Luis Alfredo, que no. No, yo tengo que hablar con el doctor, ¿cómo así que me van a cambiar de enfermera? Y la chica llevaba como una jeringa, eso que le inyectan como al suero, le iban a inyectar algo como al suero, como eso que le estaban pasando, lo tenían canalizado y usted ha visto que las medicinas pues se inyectan ahí como para que le entren ahí intravenosa. Y el tipo no se dejó. Entonces cuando salió yo le pregunté, le dije, ¿pero qué pasa? ¿Debe atender? Me dijo, no, a mí me toca tener seguridad acá. Acá yo no me dejo inyectar de cualquiera porque yo no sé qué me están inyectando y así me pueden matar. Y yo me acuerdo que nosotros le habíamos preguntado a él muchas veces si le tenía miedo a la muerte y siempre decía que no, pero era evidente en su manera de ser que le tenía un pavor impresionante a morirse y sabía que era más fácil morirse en el hospital. Incluso al siempre lo atendían en una clínica, se muere en otra. Les voy a decir a ustedes algo que es muy importante. Hay un canal que se llama Conducta Delictiva. Ese canal es del señor Kevin, tiene casos impresionantes como lo que él nos está contando. Si quieren escucharlo, vayan allá, suscríbase, es gratis y tiene historias increíbles. Hay una que dice con Kevin sobre Johnny el leproso, es increíble, les va a parecer increíble, y hay otras más sobre el monstruo de los Andes. Si les gustan estos casos de criminales, van a ver al psiquiatra que trató al monstruo de los Andes. Y aquí quiero hablarle algo que también me han dicho muchas veces, y es lo siguiente. Me decían que Garavito hablaba de que era cristiano. Todo el tiempo hablaba de la palabra de Dios. Ya les vamos a dar una revelación sobre la Biblia porque la Biblia Garavito la tiene Kevin y la vamos a mostrar en ese canal que se llama Conducta Delictiva. Aquí no, en ese canal. Así que busquen allá y allá van a ver ese podcast otra vez Kevin y yo. Pero le quiero hacer otra pregunta, aparte de esto. Garavito sí decía que era cristiano, se sabía de memoria casi la Biblia, me dicen, no sé si es verdad, pero también en algún momento salió una noticia que decía que él en algún momento quería hacer un pacto con el diablo o intentó hacer un pacto con el diablo o que él mismo estaba conectado, quería conectarse con el demonio. ¿Es verdad eso? Sí, sí, el tipo siempre habló de que supuestamente él tenía varias versiones, ¿no? Eh, Él al principio comenzó con esto que le había dicho a Pirri, que él había hecho un pacto con el diablo y que le vendo mi alma al diablo. Y obviamente ese era como su porqué. Yo siempre estuve como detrás de eso, entonces nunca le creí eso. Pero sí pasaban cosas que uno puede decir como, uy, algo tiene. Y ya le cuento una de esas. Pero me contó mucho eso. Nos contaba que incluso acá en el sur de Bogotá una vez estuvo él porque él alcanzó a vivir en Soacha y con un primo de él que ya murió de cáncer. Y el tipo vivió ahí y dice que hacia el lado de Bosa, Kennedy, como esa parte, ahí fue la primera vez que él estuvo en una secta satánica. Y ahí dice él que cogieron un niño. O sea, un sacrificio. Garavito hizo parte, según él, Garavito hacía parte de una secta satánica que hacían sacrificios humanos. Exacto. Es más, esa fue la primera vez que él dice como que vi eso y ahí es cuando él empieza con la narrativa, que empezó a leer mucho esoterismo, que él tenía un pacto con el diablo y todo esto, pero sí hay algo muy interesante en eso, me lo comentaba una enfermera de la Tamacoa, nosotros cuando salíamos al break, porque nosotros lo entrevistamos a él en la mañana y en la tarde, cuando salíamos ese ratico a almorzar para que él también pudiera ir a almorzar, íbamos al casino, lo que se conoce como el casino, que es como el restaurante de la cárcel donde almuerzan los administrativos, la guardia y eso. Estábamos nosotros ahí almorzando y muchas veces salíamos a hablar con las enfermeras o a hablar con los guardias y eso. Y una persona del equipo de la cárcel nos decía, un día lo llamamos a la enfermería y estaba a esto de un infarto. O sea, la tensión la tenía a reventar ese tipo. Ya iba a entrar en un paro y nos tocaba inyectarlo para que pues, le bajara la presión. El tipo, como raro, no se quería dejar inyectar porque creo que había una enfermera recién llegada, entonces estaba asustado por eso, entonces no me dejo. Y entonces le digo, bueno, si quiere morir, pues listo, pues tocó dejarlo morir porque pues no, y toca pues dejar esto
pues porque usted sabe que la guardia tiene que ser responsable de la vida de él. Entonces, no, toca dejar esto por escrito. Entonces, bueno, señor Luis Alfredo, ¿usted no quiere dejarse inyectar? No, déjeme en 5 minutos acá quieto. Dicen ellas que lo dejaron 2 minutos y regresaron a ver si algo le había pasado ya para pues inyectarlo ya en pleno paro. Y no, ella nos dice, vea, llegamos y este tipo estaba reguladito, estaba como un muchacho de 15 años. No sabemos cómo lo hizo, que no se tomó una pasta, no se dejó inyectar nada y estaba como si nada, en 2 minutos. Y no les pasó solo una vez, les pasó muchas veces donde lo veían muy mal, que decían, hoy se muere Garavito, toda la cárcel rumorando, hoy ya de acá no pasa, y el tipo sorpresivamente volvía a quedar. Y allá sí no es rumor, allá la gente dice, ese man tenía un pacto con el diablo. O sea, ellos sí, por lo que vieron, ellos sí lo aseguran. Hay algo que también le quería preguntar, pero le vamos a mostrar a todos ustedes algo que nunca se ha mostrado en ningún medio, que tiene Kevin. Él tiene dos objetos de Garavito que casi nadie sabe que existen. Por primera vez, este es un podcast de revelaciones. Si les está gustando, ya mismo den like aquí abajo. También comenten, envíeselo a sus amigos. Trabajamos muy duro por entregar esta información. Luchamos por la verdad, por entregar cosas que nadie más entrega. Si usted tiene un amigo que tiene un grupo de WhatsApp que les guste, envíeselo. Si usted tiene un grupo de amigos que tienen Facebook, les doy permiso, cojan este enlace y súbanlo. A mí me interesa es que ustedes lo vean. Y esto es gratis. Suscríbase también a este canal. Antes de hablar de ese objeto que nos va a mostrar Kevin y de otro más que solo saldrá en un canal que se llama Conducta Delictiva, en el cual yo también voy a estar, quisiera que Kevin nos contara algo que también me parece interesante que supieran las personas. Y es que allá en la cárcel usted tiene otro libro. Usted publicó un libro. Usted es escritor. Allá en la cárcel hay otro criminal que le llaman el monstruo de los Cañaduzales. Y ellos dos, prácticamente Garavito y él, en algún momento tenían como una especie de relación. Sí, de amistad, pero esa amistad como la amistad de cuando uno tiene un amigo que se comporta mal, que como en esta sociedad tan arribista, como cuando está el chico play de una universidad muy esto y tiene un amigo del colegio ñero, lo que llamamos así. Así Garavito veía a Manuel, como el primo de no mostrar, como el amigo de que yo le hablo, pero cuando estemos solitos, como que en público no me toque, no me hable, porque qué vergüenza usted. Y entonces, incluso ahí en el libro del imitador de Garavito, hablamos sobre esa relación y hablamos del día que logramos una entrevista con ellos dos al tiempo. Y fue muy charro porque cuando ellos llegaron, Garavito le decía a Manuel, párese derecho. Mire, arréglese el cuello, qué vergüenza. No vaya a hablar así como usted habla ahí, como, no hable bien porque qué pena con Kevin y con el señor Poveda. Entonces le hablaba casi como un jefe, como el líder de esa bandola que tenían ellos dos ahí. Y, y conocí muchas peleas que ellos tuvieron en Tramacúa. La última vez que entrevisté a Manuel, me contaba que en las Navidades tomaban chicha. O sea, hay muchas revelaciones, Esteban, de ellos dos también que están ahí, que están en el libro y que también próximamente pues esperemos a ver qué En su sucede en canal los de próximos Conducta Delictiva, proyectos. claro. Y el libro se llama El Imitador. El imitador de Garavito se llama. Y ahí hay fotos de ellos dos y todo. Hay fotos de ellos dos, es un libro escrito por mí, investigado por Michelle Rodríguez, que es mi pareja, también en Conducta Delictiva, de la otra periodista con la que somos los creadores de este podcast. Y fue algo muy interesante porque ahí en las últimas páginas decidimos meter parte de la entrevista. Dijimos, bueno, como todavía no se dio a la luz pública, vamos a meter parte de la entrevista, pero también el detrás. Y ahí también contamos, porque el tipo que grabó a Luis Alfredo Garavito con nosotros, el camarógrafo que grabó con nosotros a Garavito, él mismo grabó con nosotros al monstruo de los Cañaduzales y él mismo hoy en día graba Conducta Delictiva. Pues bueno, el monstruo de los Cañaduzales fue un terrible criminal serial
que acabó con la vida de más de 30 chicos en el Valle del Cauca. Fue capturado y todavía está allá. Puede salir libre. Puede salir libre. No sabemos qué va a pasar con él. Manuel Octavio Bermúdez es el nombre de él. Y aquí vamos a hacer más podcasts hablando de crimen. Espero que esté otra vez aquí Kevin con nosotros. Pero ahora sí, hay un objeto que nadie conoce. Un objeto que representa poder en el mundo y que muchos dicen tiene símbolos, no muchos dicen, tiene símbolos mágicos masones. El billete de $1, que representa todo el poder del gobierno más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos. Y tiene ahí un triángulo que llaman el triángulo Illuminati. Y tiene ahí un montón de símbolos en latín, Novus Ordum Secularum, el nuevo orden secular, la idea del nuevo orden mundial. Garavito tenía guardado, según entiendo, $1, un billete de $1. Después de tanto estar allí, ese billete tiene incluso la firma de Garavito. ¿Usted lo tiene? ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuál es la historia de este dólar? Bueno, esta historia la voy a contar porque me parece muy interesante. Nosotros, la instrucción que yo doy al principio de todas las entrevistas para el equipo que iba conmigo era: nadie habla con Garavito, yo hablo con Garavito, porque cualquier mal comentario de eso podía echar a perder la entrevista o que él no se sintiera cómodo. Pero en medio de las primeras sesiones de entrevista, yo choco con el tipo y él se enfada y no me quería hablar. Entonces, en un almuerzo les digo yo a ellos: vamos a cambiar la técnica, ahora todos hablan con Garavito, yo no voy a hablar con Garavito. Y ellos muy hábilmente, Eduard García, que fue uno de los camarógrafos que estuvo ahí con nosotros, el director de foto, él se pone a hablar con Garavito. Y el tipo, yo no sé por qué, le cayó muy bien Eduard y le cayó también muy bien Alejandro y Juan Carlos Lozano, que era nuestro grupo. Y empezaron a charlar y él preguntaba, él era muy de la cámara, de cómo va a aparecer, de cómo graba esto, no sé qué. Y hizo muy buena relación con Edward. Y el tipo le dice: venga, le voy a dar un regalo. Póngale a que después le voy a dar un regalo. Y eso quedó ahí, esa promesa. Esa promesa nunca se cumplió hasta septiembre del 2022, casi un año después, año y medio después. Estábamos en la cárcel y el tipo saca $1 y lo coge. Nosotros, eso está grabado, porque eso está grabado. Yo tengo la grabación y las fotos. El tipo coge su $1 y le dice a Eduard: vea, yo le tengo este regalo. Coge su $1, se lo pasa a Eduard y Eduard lo mira, se lo devuelve, le dice: oiga, muy, muy bonito, muy chévere el regalo. Y él coge y se lo firma. Coge el $1 y le escribe, hace su firma. Yo le conozco la firma Garavito y él nunca encima colocaba Garavito. Aquí particularmente colocó Garavito y colocó la fecha de la firma y está firmado también en grabación. Y lo tiene ahí. Y aquí lo trajimos. Quiero contar algo antes de mostrarlo. Nos ha pasado de todo. Tratamos de grabar este podcast hace 8 días, operaron a Esteban, se había perdido el billete, no lo encontraba. Eduardo lo guardaba en unos libros, después no encontraba cuál era el libro, después encontró el libro, no encontraba la página. O sea, la verdad ha sido toda una hazaña para traerlo aquí. Toda esta semana me he visto con Eduardo, toda la semana se le ha olvidado. Ayer me vi con él, lo sacó y después fuimos a dejar unas maletas y el billete se fue en las maletas. Se apagó la cámara hace un rato. Ahorita se apagó la cámara, ha pasado de todo para que este billete llegara hasta acá. Entonces, pues, acá lo tenemos. Es de Edward. Y aquí tiene la firma de él. Y le colocó el nombre de él. Eso fue a mí el apellido, colocó Garavito. Yo creo que él sabía, y él varias veces me lo expresó, que él leía mucho y en un artículo leyó que en los Estados Unidos se coleccionaba pertenencias de asesinos seriales. Entonces no sé si con esa premisa pues fue que, con ese objetivo fue que pues le firmó este billete a Edward y se lo quiso regalar a él.
Entonces, la verdad que pues Eduard me autorizó de contar la historia, de mostrarlo y nos dejó eso pues sorprendidos, la verdad de que pues tuviese como ese regalo hacia él, ¿no? Y pues el billete ahí ha sobrevivido a 1001 pérdidas, pero vuelve, lo recupera Eduard y ahí está. Y es muy extraño porque, como usted nos decía, ahí tenemos el billete, pero es muy raro lo que usted me decía. Vea, Garavito lo llamaba y supuestamente en la cárcel no deben tener celulares, pero llamaba y leía Twitter y se metía en política y tenía un billete de $1 guardado. ¿De dónde llegó ese billete? No lo sabemos, es un misterio. Estaba en la cárcel, el billete estaba en la cárcel, según hablamos al comienzo, y lo tuvo durante mucho tiempo. ¿Cómo un billete llega a una cárcel de máxima seguridad? Lo guarda él. ¿Qué simbolismo tiene este billete? Porque es la moneda más poderosa casi del mundo. Es muy fuerte esto, ¿no? Claro, pues cómo llega, pues, yo creo que todo el país sabemos cómo llega, ¿no? Allá llegan prostitutas, cantantes famosos, llega todo, a la cárcel llega todo, pero lo que sí nos llamaba la atención no era tanto de que lo tuviese, sino él nos decía que él tenía muchos agüeros y uno de esos era que en la antigüedad, no sé si todavía, pero decía que uno tenía que guardar un billete de $1 que porque eso le iba a traer prosperidad económica. Entonces él guardaba su billete ahí, no sé cómo le habrá entrado, pero sí sé que era el único que tenía y que era algo que él guardaba muy preciado para él y lo tenía ahí como su agüero, tenía ahí su dólar. Hay algo muy interesante. Garavito nunca le gustaba romper las reglas de la cárcel. Eso sí me consta. Y él decía, yo acá no meto un billete de 50.000 porque eso rompe la ley. Él era así. Y no me desmiente los informes de su conducta dentro de la cárcel. Tiene una conducta impecable y eso es muy normal de los asesinos seriales, que en la cárcel se comportan muy bien. Y el tipo me decía eso, yo no rompo la ley, pero esto lo guardo. Ellos allá no pueden tener billetes, plata, pero decía, pues como es $1, pues yo acá no lo puedo utilizar en nada, pero lo guardo es como un agüero. Siempre lo guardé como un agüero y ahí lo tenía. Y mucha gente lo hace, ¿no? Muchos de los que nos ven tienen $1 ahí en Un la dólar ahí metido. billetera de Pues seguridad. este era el dólar de la suerte de Garavito, ahí lo tenía y se lo entregó a Eduard. Y hay una cosa que también me gustaría preguntar antes de que nos dé otra revelación, que es que usted tiene otro objeto. Y tal vez yo creo que es el objeto más importante de Garavito, que para un criminalista, un historiador en Estados Unidos, en cualquier lugar, sería muy importante. Que si lo quieren contactar, pues lo pueden buscar porque usted lo tiene. Y es, antes de hacerle esa pregunta y darles esa revelación a todos ustedes, quisiera preguntarle esto que también me han dicho. Se dice la literatura que la mayoría de los criminales, como él, son muy organizados y son buenos presos, digámoslo así. Pero muchos también hablan de que la celda de Garavito era diferente, de que la celda de Garavito diferente a los otros, porque además lo tenían aislado, la comida era diferente, su vida era distinta que la de un preso ordinario. Decían que algunos guardianes tenían que probar su comida para evitar que lo envenenaran y decían que su celda también tenía no comodidades, pero sí unos objetos personales que otros no tienen, como una especie digamos, rasgo de identidad tenía su celda. ¿Usted conoció la celda de Garavito? ¿La conoció? Y la pregunta también va a esto, ¿y es real esto de la comida que tenía como los reyes antiguos probadores? Incluso conozco, dicen que hay presidentes como Putin que antes el guardaespaldas prueba la sopa y después de media hora sí la prueba Putin. ¿Fue algo así? Pues la verdad sí, yo no tuve la oportunidad de entrar, pero sí la vi desde lejos. Pues la verdad es una celda, y la vi en fotos también. Le- Garavito tiene una celda, yo creo que como la de los otros presos de alta seguridad en Colombia, digamos que el preso raso, el preso normal, tiene que compartir su celda con 8 o 10 tipos, dormir en hacinamiento, pero también el perfil uno, que es como le dice el IMPEC técnicamente a los que tienen un perfil muy alto, pues tienen su celda aparte, para ellos solos. Garavito sí contaba con algo, digamos, de privilegio, solo una cosa, y era que a él lo separaban dos rejas. O sea, había una reja, pasaba, ahí había como un patiecito pequeñito, como un corredorcito pequeñito, y había otra reja y ahí estaba la celda.
Entonces tenía como 2 rejas de seguridad. Eso a algunos presos les molestó y hay una denuncia de los presos por eso. Pero no, la celda era normal, tenía muchas canastas como las de los refrigerios, no sé, de plástico, llena de papeles, metida debajo. No había cama, sino como la cama de cualquier preso en Colombia, era un planchón de esos de cemento, con su colchón encima. Abajo de ese colchón estaban esas canastas llenas de papeles, informes, indagatorias, fotos, mapas. Yo también tuve los mapas. Eso también fue algo muy chévere que tuve la oportunidad, digamos, a nivel científico o histórico, fue que él me reveló, él destapó la carpeta de los mapas, llevaba 18 años sin abrirla y la abrió con nosotros, la volvió a abrir después de 18 años, la abrió ahí delante de la cámara y tuvimos la oportunidad de ver todos los mapas, extenderlos, revisarlos, analizarlos con él. Todo eso está grabado. Pero la celda era así, tenía muchos recortes, su celda. Él pegaba muchas cosas en las paredes de su celda, versículos, frases de él, dibujos de él. em, ¿Qué más tenía? Sí, era más o menos eso. Me acuerdo que para una Navidad vi como unas luces que adornó como, Luces de Navidad. sí, como unas Como luces de si Navidad. adornara un pesebre, un árbol. Eso, como un De adorno así. farolitos, lucecitas. Eso era. Bueno, aquí ya estamos llegando al final, pero esto que les voy a dejar, siempre dejamos hasta el final lo mejor. Kevin, hay un objeto que seguro le va a interesar a muchos criminólogos del mundo. Lo digo porque yo soy antropólogo, historiador y tengo doctorado, yo tengo PhD. No me gusta hablar de eso, pero lo digo porque como investigador social es algo que para un criminólogo debe ser muy importante. Usted lo tiene, hasta el día de hoy nadie sabía de esto. No lo vamos a mostrar aquí porque lo vamos a mostrar en su canal, Conducta Delictiva. Entonces busquen el video, que es como una especie de segunda parte donde mostramos este objeto. Y es que usted tiene la Biblia de Garavito. Y lo que entiendo es que esa Biblia tiene anotaciones, tiene un montón incluso de símbolos, de rayas, de notas. ¿Cómo consiguió usted la Biblia de Garavito y qué secretos tan oscuros y qué misterios contiene? Bueno, nosotros en las grabaciones, yo hablaba mucho con él también cuando ya se apagaba la cámara, hablábamos demasiado. Y en una de esas él me lanza un full y me dice, venga, a usted también le voy a dar un regalo. Y pues como yo hablaba, o sea, conocía mucho la Biblia y eso, él me dijo un día, me dijo, yo tengo 2 Biblias. Una, que fue la primera que tuve, la primera que lleva 23 años conmigo, fue la primera que me regalaron. Esa ha pasado toda la vida conmigo, que era la que llevaba 23 años, ya creo que 24 años con él dentro de la cárcel, creo que desde que estaba en Villavicencio, y era, toda su pasta era negra, 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 negra. Y otra, que era la última que ya llevaba como 2, 3 años con ella, que era una que tenía como, su cobertura era blanca, era como con papel blanco pegado ahí en la portada, y decía Santa Biblia, y era la última, pero esa la había pedido porque ya no veía muy bien. Entonces esa tenía la letra como más grande, pero la que llevaba 24 años, la que llevaba todo el tiempo con él, la tenía guardada. Entonces me dice, un día estábamos ahí extendiendo cosas y trabajando ahí en las entrevistas, y en medio de la entrevista él dice, por favor, yo quiero que esto quede grabado. Eso está grabado, y dice, por favor, vea, yo quiero que esto esté grabado, Kevin, yo quiero agradecerle por todo su trabajo, por su empeño pues en esta historia, por haber ido a buscar las mamás y todo su trabajo y no sé qué, y le quiero entregar esto. Y saca la Biblia, la más antigua, la que llevaba toda la vida con él, y me la entrega. Pero no solo eso, sino que yo la abro y el tipo me hace una dedicatoria en la Biblia. Me hace una dedicatoria y la firma, me la entrega firmada con dedicatoria, y me pareció eso como muy raro porque yo decía, pues, bueno, que un escritor, que Esteban me firme Los Monstruos en Colombia si existen es un orgullo, pero pues yo no sabía qué cara ponerle, pues porque no sabía eso qué. Sin embargo, un psiquiatra me decía, eso es algo muy especial
O sea, un asesino serial no tiene ese tipo de detalles. Que lo haya tenido con usted, pues es un gran detalle. Y la verdad que me dejó, pues, sin palabras. Él me la entrega, yo no supe qué decirle, ahí está la grabación. Y yo simplemente la abro y empiezo a ver que tenía como con resaltador, tachaba cosas, tenía como sus anotaciones ahí. Incluso me acuerdo que él mismo le quitó como unas cositas que tenía, que eran como recordatorios en la Biblia, pero las tenía como en la pasta. Entonces decía, escribir tal cosa de fulano, tomarme la pasta de las dos, hablar con el teniente ta, ta, ta. Y era porque Garavito, esa es otra cosa inédita, él tenía un diario, y él anotaba las llamadas que hacía en el día, con quién hablaba en ese día y sobre qué hablaba, cuántos minutos hablaban, todo. O sea, mis conversaciones con Garavito, de qué hablábamos y todo eso debe estar anotado en el diario de él. Bueno, Kevin, así como vieron ustedes el dólar, van a ver también la Biblia, pero no en este canal, sino en el canal de Kevin, que se llama Conducta Delictiva. Yo voy a estar también ahí. Vamos a hablar de los detalles un poco ya del caso también, cosas que nadie sabe, cosas que van a ser increíbles. Entonces, los invito a que busquen el canal de Kevin, Conducta Delictiva. Kevin, muchas gracias por estar acá. Vamos a revelar más cosas en su canal. Muchas gracias de verdad de corazón. Es algo que usted ha hecho una investigación periodística muy dura. Sé que es realmente fuerte, que uno cambia. Yo que he investigado estos temas también, es ver el abismo, es ver el terror. Y alguna vez a mí me preguntaban que por qué me interesaban estos temas, que por qué investigaba a estas personas sabiendo tanta gente buena. Y yo respondo, porque si uno no sabe del peligro, uno cae muy fácil. Si uno se va caminando y usted ignora que hay abismos, que hay abismos, que hay cárcavas, que hay huecos, usted se va a caer. Pero si usted sabe que hay algo ahí, usted tiene cuidado. Cuídense muchos a ustedes, cuídense muchos. ¿Qué lo cambió? ¿Dónde pueden buscarlo? Voy a hacerle dos preguntas rápidas. ¿Qué lo cambió usted después de esta entrevista? Y después, ¿cómo pueden buscarlo usted en sus redes, su canal, todo? Y un mensaje que les quiera dar a todos los que nos ven. Primero es, bueno, me cambió toda la vida, la verdad. Yo creo que hay un antes y un después de todo esto que ha pasado con Garavito. Obviamente la gente está ahí siempre preguntando, no hay un sitio donde yo no vaya y me pregunte sobre el tema. Eh, a nivel profesional pues también ha cambiado todo. Ha traído cosas muy malas, ha traído cosas muy buenas. Ha traído pesadumbre emocional, ha traído alegrías, ha traído muchas más tristezas, creo yo, pero al final ha sido un trabajo que he hecho muy apasionado por el mismo objetivo que usted tiene, y creo que es muy interesante este tipo de espacios porque acá no le estamos haciendo apología a nada, sino estamos mostrando algo que quizás, como usted lo decía, va a ser muy interesante para que lo examine la gente, lo examinen los expertos y puedan de allí sacar muchas conclusiones para la humanidad, que cada día más brotan garabitos y brotan asesinos seriales. Entonces, creo que esa es la parte muy, muy interesante de este tema y por el cual la tratamos. Y lo segundo, pues nada, a mí me pueden encontrar como Kevin Díez Pinzón, y Conducta Delictiva, pues está en todas las redes también como Conducta Delictiva. En algunas, pues ahí ya tenemos nuestro canal de YouTube, ya próximamente también vamos a estar en todas las plataformas de audio, y a mi compañera como Michelle Journalist, que ella es, también ahí nos pueden hacer llegar sus historias, nos pueden hacer llegar pues también sus comentarios, y pues los esperamos ahí en nuestro canal, donde también hemos tenido la oportunidad de entrevistar gente inédita también. Tenemos a Esteban con el Johnny el Leproso, tenemos al psiquiatra del monstruo de los Andes, y tenemos por primera vez hablando también desde la otra cara de la moneda de estas historias, y es una víctima, yo creo que muy significativa para este país, aunque ella no se cataloga como víctima, y me parece eso muy bonito, pero tenemos la hija de Rosa Elvira Celi, una activista y una luchadora por los derechos de los huérfanos en Colombia. Bueno, Kevin, gracias por estar acá. A ustedes solo les quiero decir dos cosas para terminar. La primera, si no se han suscrito, suscríbanse. La segunda, aquí abajo en los mensajes, díganme qué tema quieren que exploremos. Nosotros los complacemos. Escríbanme aquí abajo qué tema quieren, desde dónde nos están viendo. Y finalmente les quería decir, hemos hecho un podcast, un video podcast sobre algo muy triste que sucedió. Los crímenes. Existe Ted Bundy, existe John Wayne Gacy, existe Jeffrey Dahmer. Existen muchos casos alrededor del mundo.
Y los hacemos porque tenemos que ver el mal para evitarlo. Cuídense mucho, cuiden a sus hijos, cuiden a la gente que amen. Ustedes son el centro del mundo, ustedes son su universo. Usted puede hacerle el bien a todo el que quiera, nunca haga cosas malas. Hay un poema muy antiguo árabe que dice lo siguiente. Dice, estás en este mundo para hacer lo que quieras. Puedes caminar, y si no puedes caminar, puedes pensar, y si no, puedes leer, y si eres ciego, puedes escuchar, algo puedes hacer. Tienes la libertad en este mundo de hacer lo que quieras, menos hacer el mal. Porque si haces el mal, no hay de alguna manera ninguna piedra donde te podrás esconder de ti mismo. Sigan el buen camino, hagan el bien. Ustedes pueden hacer lo que quieran, ustedes luchen por sus sueños, los van a conseguir, los van a cumplir. Nosotros aquí en este equipo de trabajo con Joana Arenas y con mucha gente más, les mandamos un mensaje de cariño, de afecto, porque usted, esté donde esté, nosotros acá lo queremos mucho. Yo, Esteban Cruz, @Cruz Escribiente, yo a usted lo quiero mucho. Me dicen, y por eso le quiero preguntar a usted que hizo la entrevista, porque una cosa son los rumores que dicen entre el periodismo y demás, pero me dicen que él nunca quiso realmente hacerse un tratamiento, porque cuando le dijeron tenemos que ir al médico para hacerle, y él le da miedo que los médicos en cualquier momento lo envenenaran o le hicieran algo. ¿Algo pasó ahí? Solo la cámara. Sí, se cerró la... ¿Se apagó? ¿Se apagó? En los flores de la historia se apagan cosas raras que pasan. Es culpa de la... Pero Es que el día del conversatorio con él pasan cosas. Y regresaron a ver si algo le había pasado ya para pues inyectarlo ya en pleno paro. Cuando llegaron... Dios mío. No puede ser, qué loco. Tenemos que contar en el podcast de nosotros.